Estamos hablando en el marco de nuestro tema de la fidelidad a la Iglesia y cómo se expresa y se demuestra esa fidelidad. Entonces, hablamos, yo inventé, qué sé yo, encontré, fui estudiando allí en la Carta a los Corintios y armé lo que llamé un decálogo de fidelidad a la Iglesia. Es decir, 10 puntos, 10 ítems que nos desafía la palabra del Señor para que podamos expresar correctamente la fidelidad a la Iglesia que, como dijimos ya en su momento, deriva, es consecuencia primero de la fidelidad al Señor, ¿no? Y así encontramos que en estos puntos que ya fuimos hablando, el ser fiel a la Iglesia incluye necesariamente el congregarse, y congregarse para lo bueno o para lo mejor. Incluye que en el ámbito de la Iglesia, en todo lugar, pero tenemos que esforzarnos por guardar y cumplir las Escrituras, porque si nos vamos de las pautas de la Escritura, vamos a empezar a errar en lo que estamos haciendo y traerá sus consecuencias. Es necesario, es importante, es elemental la vida en la adoración en comunidad, juntarnos para adorar al Señor, compartir la cena del Señor también como parte de la adoración a Él. Todo eso nos lleva a un sentir de comunión y de unidad. Ese sentir lo hace el Espíritu Santo, dice en Efesios, y lo que nosotros debemos hacer, lo que es nuestra responsabilidad, es promover la comunión y la unidad que fue creada entre nosotros por el Señor. Eso nos lleva a adquirir una conciencia de cuerpo, si la Iglesia como un cuerpo, del cual somos miembros, y un sentido de pertenencia, que yo dije en su momento no se puede forzar, sino que el Espíritu Santo lo va poniendo, va haciendo que surja naturalmente en nosotros. Y bueno, esa conciencia de cuerpo y de que pertenecemos al cuerpo local que es la Iglesia, se va manifestando y empezando a crecer en nosotros y se va desarrollando, ¿no? Bueno, esa conciencia de cuerpo y sentido de pertenencia el paso siguiente que nos muestra es que, siendo miembros del cuerpo que es la Iglesia, la manera de funcionar es mediante el ejercicio de los dones espirituales. Estuvimos hablando bastante acerca de los dones, varias semanas. Y después vimos que no alcanza con todo esto, sino que además de tener conciencia de cuerpo, sentido de pertenencia, de unión, en comunión, en unidad, ejercer los dones, debemos hacerlo, como dice por acá, mientras que estoy hablando de los dones, siguiendo el punto 7, el principio del amor. Y el apóstol Pablo nos muestra, dice, el camino más excelente, que es el camino del amor. Y ahí estuvimos hablando y pensando bastante en eso. Quisiera que veamos ahora brevemente los versículos que siguen, porque llegamos hasta el 7 del capítulo 13, ¿no es cierto? Entonces, que veamos un poquito resumidamente, lo principal de los versículos 8 al 13. ¿Alguno quiere leerlo? 1 Corintios 13, del 8 al 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, gracias. Yo quisiera hacer una síntesis breve de lo que dicen estos versículos del 8 al 13, para tomar lo que tiene que ver con el estudio y el pensamiento que venimos compartiendo. Podemos sacar muchas cosas más, pero lo que básicamente a nosotros nos interesa en el punto que estamos considerando es lo siguiente. Hermanos, de esto que hemos leído, ténganlo a la vista, los versículos estos en sus Biblias. El amor, este amor,
del cual estamos hablando, el nuevo amor que trajo el Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo puso en nuestros corazones, este amor tal y como ha sido descrito en los versículos anteriores que ya hemos considerado, dice el versículo 8 que nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Y no deja de ser ni en términos de tiempo, porque es un amor que será por la eternidad, y no deja de ser tampoco en términos de valor. Es un amor que no se deprecia, es un amor que no podemos menoscabar, es un amor que permanece siempre en el mejor lugar que Dios pretende para nosotros y que nosotros debemos poner en nuestras vidas. Este amor nunca deja de ser. Y no deja ni dejará nunca de ser porque es el amor de Dios. Es el amor con que Dios nos ama, con que Él ama, y es el amor que el Espíritu Santo ha traído a la vida de los creyentes, y por lo tanto es el amor con el cual los creyentes deben amar y aplicar en sus relaciones en el cuerpo que es la iglesia. Por eso, hermanos, debemos aprender acerca de este amor, confrontarnos con lo que entendemos acerca de él y confrontarnos con cómo lo estamos aplicando, que es lo que fue lo que yo les dije la semana pasada. Agarren un papelito y lo que vean que estamos flojos, marquémoslo, apuntémoslo para tratar de mejorarlo con la guía del Señor, porque esto es lo que Dios pretende de nosotros. Debemos aprender acerca de este amor, confrontarnos con lo que entendemos y confrontarnos con cómo lo estamos aplicando. ¿Qué sigue diciendo? Sigue diciendo que el ejercicio de los dones espirituales, porque es el tema que viene desarrollando, el ejercicio de los dones espirituales, aún los que según criterios particulares puedan ser considerados muy importantes o muy valorados, como por ejemplo entre los corintios era el don de lenguas, que era un don que ellos tenían en alta consideración, por lo que se desprende del pasaje, por su apariencia de espiritualidad y alta exposición, digamos. Entonces, aún aquellos dones que según los criterios particulares puedan ser considerados muy importantes. Dice el versículo 8, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y después también esos dones deben ser ejercidos bajo el criterio del amor. Aunque los consideramos muy importantes, no son más importantes que el amor. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, los consideramos muy importantes, bueno, hagámoslo, ejerzámoslo, pero ejerzámoslo con amor. Hay otros dones que son objetivamente más importantes que el don de hablar en lenguas. Por ejemplo, como dice en el versículo 9, en el mismo versículo 8, el mismo don de profecías y el don de ciencias. Pero fíjese que aún dice que también ellos acabarán, y dice que son en parte conocemos y en parte profetizamos. También esos deben ser desempeñados bajo el criterio del amor. ¿Por qué yo digo que estos dones son objetivamente más importantes que el otro? ¿Qué les parece? Yo afirmé recién que el don de profecía y ciencia son objetivamente más importantes que el don de lenguas. ¿Tiene criterio eso? ¿Tiene sentido? ¿Tiene alguna base más que sentido? ¿Leyeron el capítulo 14? ¿Cómo termina el versículo 5? La segunda parte del versículo 5, la parte B. Bueno, lo podemos leer todo, ¿no? Todo el versículo. Así que quisiera que todos hablen en lenguas, que todos ustedes hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. De ahí lo saqué yo, no es que se me ocurra a mí. Lo dice la palabra del Señor. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Tanto uno como otros deben ser ejercidos, deben ser hechos bajo el criterio del amor, ni porque nosotros los consideremos muy importantes, ni porque otros nos digan, aún la palabra de Dios nos diga que son más importantes que el amor. Son importantes, cualquiera de los dones espirituales, pero deben ser desempeñados bajo el criterio del amor. Y hacerlo de esa manera es un signo de madurez espiritual,
es un signo de claridad de pensamiento basado en las escrituras y es un signo de humildad. Eso dice de alguna manera, entre otras cosas, quiere decir otras cosas más, pero cuando yo era niño hablaba como niño, es decir, cuando no entendía estas cosas me comportaba como un niño, pero cuando me puedo comportar como una persona adulta es porque alcanzo a entender y a comprender entonces cuál es el orden y cuál es la forma en que deben hacerse todas estas cosas, ¿no? El amor por sobre las formas, el amor por sobre la tarea que se hace, hacerla bien, hacerla con excelencia, pero hacerla con amor. Por eso, y lo último que dice en el versículo 13 es que hay virtudes que son muy valoradas por los seres humanos en general y que son elementales para todos los creyentes, que son la fe y la esperanza. Pero ¿qué dice el versículo 13? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. La fe y la esperanza las tenemos recontra valoradas, son recontra importantes. Y predicamos acerca de la fe, y predicamos acerca de la esperanza, y damos testimonio de la fe y damos testimonio de la esperanza. Pero aún, dice la palabra del Señor, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es decir, el amor debe cubrir en derredor todo esto de lo que estamos hablando. Por eso, e insisto con esta idea, no porque quisiera que podamos hacer la nuestra, por eso y porque si bien está implantado en el creyente, como decíamos antes, por medio del Espíritu Santo que lo trajo a nuestras vidas, requiere también de un esfuerzo consciente de nuestra parte para ser mantenido y desarrollado de manera perdurable. Entonces procuremos llegar a este camino y andemos en este camino de excelencia. Hablamos de que hay un camino, el camino más excelente, dice el versículo 12 al final, el capítulo 12 al final. Y yo pensaba en esto, y se los comparto tomando los últimos ítems de nuestro decálogo que venimos hablando. Y acá voy en la idea de ir edificando arriba, una cosa arriba de la otra, ¿no? Entonces arranco leyendo abajo, leyendo el peldaño de abajo. Es muy bueno y necesario tener conciencia de cuerpo, tener sentido de pertenencia al cuerpo, estar en unidad y comunión. Es muy bueno y es necesario. Y sobre esa base del escalón de abajo que dice conciencia de cuerpo y sentido de pertenencia, poder sobre esa base caminar hacia arriba y construir un nuevo peldaño que tiene que ver con la comprensión y el ejercicio de los dones espirituales. Sobre la base de la conciencia de cuerpo y sentido de pertenencia es bueno, muy bueno y necesario la comprensión y el ejercicio de los dones espirituales para que la Iglesia pueda funcionar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha diseñado para ella. Porque de eso se trata, ¿no? Y sobre esta base de la conciencia de cuerpo y sentido de pertenencia y de comprensión y ejercicio de los dones espirituales para que la Iglesia pueda funcionar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha diseñado para ella, sobre esa base es necesario e imprescindible que todo eso poder hacerlo con ágape, es decir, con el amor que es el amor de Dios y que Él puso en nosotros para que nosotros lo pongamos en práctica, lo ejercitemos, lo comprendamos, lo valoremos y lo hagamos con ese amor, teniendo ese amor. Bien, llegamos a este punto. Abrime la pantalla. Llegamos a este punto, ¿no? Es el camino más excelente. Entonces yo me preguntaba, ¿llegamos por fin al final del camino de lo que sabemos, de lo que debemos saber y aplicar? ¿Qué piensan ustedes? Repito, ¿llegamos por fin, habiendo considerado todo esto, al final del camino de lo que debemos saber y aplicar? ¿Esto es todo? Si logramos esto, estaremos completos. Uy, ojalá, hermano, lleguemos sería un sueño poder llegar a lograr todo esto que hemos dicho, hasta este punto que hemos hablado. Si lo logramos, ¿estaremos completos? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan?
Bueno, le doy la respuesta. Ahí la tienen. No, hermano, no terminamos. No llegamos al final de lo que Dios pretende para nosotros. El desafío continúa. Por eso ahí con el bracito haciendo el signo de fuerza, nos metemos para ver cuál es el desafío que el Señor aún tiene por delante para nosotros. No termina en esto del principio del amor. El desafío continúa. Y el desafío continúa, y vamos a leer para eso el capítulo 14, versículo 1. Nos metemos entonces en el capítulo 14, versículo 1, que dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Eso dice el capítulo 14, versículo 1. Yo, como puse ahí en la pantalla, me voy a permitir cambiar la disposición, el orden de las frases del versículo, que no va a alterar lo que significa. No sé por qué Pablo lo puso así, el Espíritu Santo me inspiró a escribirlo así, pero a mí, al efecto de seguir desarrollando la idea, me resulta más práctico cambiar la disposición, simplemente para continuar el orden que venimos desarrollando. Entonces, ¿qué dice Pablo alterando el orden que está allí? Dice, procuren los dones espirituales. Eso tiene que ver con el capítulo 12 de 1 Corintios, ¿no? Procuren los dones espirituales. Y también nos dice, sigan el amor, que es lo que vimos en el capítulo 13. Yo simplemente por esta cuestión le cambié el orden. Procuren los dones espirituales, que es lo que nos habla el capítulo 12. Sigan el amor, capítulo 13. Y ahora dice, pero sobre todo, profeticen. Este fue nuestro lema como iglesia hace varios años atrás, prepandemia. Simplemente como recordatorio. Pero dice, pero sobre todo profeticen. Pero yo me empecé a preguntar, ¿por qué ahora pone el énfasis en profetizar? ¿Por el profetizar en sí mismo o por el efecto que provoca el profetizar? Bueno, quizás acá convendría que aclaremos qué hablamos cuando estamos diciendo profetizar. ¿Qué entendemos por profetizar? Hay un profetizar que tiene que ver con el tiempo en que no teníamos la palabra de Dios, en el cual Dios se revelaba hablándole a las personas, y esas personas, sin tener de dónde sacarlo, sin tener material escrito como tenemos nosotros hoy día la Biblia, hablaban de parte de Dios porque Dios le transmitía su mensaje. Entonces ellos eran profetas. Dios les revelaba de alguna manera su mensaje, Dios les revelaba su palabra y ellos compartían lo que Dios tenía para decir. Eso era profetizar. Hoy en día, y basado en lo que dice la palabra del Señor, ese don de profecía consideramos que ya no está vigente, porque Dios ya nos dejó su palabra escrita y completa. Entonces, entendemos por el don de profecía el transmitir la palabra del Señor. Es decir, estamos profetizando en el sentido de que estamos transmitiendo la palabra de Dios y aún profetizando lo que va a pasar, porque cuando le decimos a la gente, si te convertís y crees en Jesucristo, te va a pasar esto, y si no te convertís en el Señor, te va a pasar lo otro. Y si seguís los mandamientos del Señor, dice el Señor, hace esto y va a pasar esto, y si no lo haces va a pasar lo otro. Entonces, en ese sentido estamos profetizando, pero no trayendo ninguna nueva revelación, sino transmitiendo lo que Dios ya ha revelado y ha dejado firmemente establecido por medio de su palabra. Entonces, ese es el sentido que para esta época tiene la palabra profetizar. Entonces, retomo la idea. Procuren los dones espirituales, sigan el amor, pero sobre todo que profeticen. Esto es, y repito las preguntas, ¿por qué pone ahora el énfasis en profetizar? ¿Por el profetizar en sí mismo o por el efecto que provoca el profetizar? Bueno, indudablemente que el énfasis lo hace por el efecto que provoca el profetizar. ¿Y cuál es el efecto que provoca? ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 14? ¿Qué hace el que profetiza? El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Perfecto. Eso es lo que hace el que profetiza. Dado, entendido y asumido todo lo anterior, y cuando digo todo lo anterior me refiero a lo que mencionamos antes, que era
el ejercicio de los dones espirituales, hacerlo en amor. Dado y entendido todo eso, ahora pone énfasis en profetizar por lo que el profetizar supone. El que profetiza, dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Como el capítulo 14 hace énfasis en edificación, yo voy a quedarme con esa palabrita. El que profetiza habla a los hombres para edificación. Porque no vamos a tener un detalle de cada una de las palabras. Estamos siguiendo la idea, el troncal, ¿no? El eje por el cual vamos avanzando para ir siguiendo en este camino. Entonces dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación. Entonces déjenme decirles que el énfasis ahora está en la edificación de la iglesia. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación. Por eso el apóstol Pablo dice, sobre todo que profeticen. Porque el que profetiza, el que comparte, el que enseña, el que instruye en la palabra de Dios es para edificación de la iglesia. Por eso, el punto número 8 de nuestro decálogo de fidelidad a la iglesia es el principio de la edificación, basado justamente en 1 Corintios capítulo 14, los versículos 1 al 20. Amplíame, dame por favor. Ahí está. Entonces acá tenemos los 8 principios que hasta ahora hemos analizado. Congregarse para lo mejor, guardar las escrituras, la adoración comunitaria, promover la comunión y la unidad, conciencia de cuerpo, sentido de pertenencia, ejercicio de los dones espirituales, el principio del amor y el principio de la edificación. Entonces, hermanos, por eso decimos que el octavo ítem de la fidelidad a la iglesia es estar nosotros identificados e involucrados de la mano y con la guía del Señor en la edificación de la iglesia. Y vamos a mirar en nuestras Biblias. Fíjense cómo dice el versículo 4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El 5 ya lo leímos. Así que quisiera que todos ustedes hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete, ¿para qué? Para que la iglesia reciba edificación. ¿Y qué dice el versículo 12? Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces, hermanos, el énfasis que tiene este capítulo 14 es que todo lo que hagamos en el ejercicio de los dones espirituales, haciéndolo con amor ágape, debemos a su vez añadirle la conciencia de que debe ser para edificación de la iglesia. Este principio de la edificación dice, todo lo que hagas en la iglesia debe ser para edificación. Todo aquello que no edifica debe ser evitado. Repito, todo aquello que no edifica debe ser evitado, aun cuando tenga apariencia de ser muy espiritual. Como por ejemplo, en el criterio de los creyentes corintios era el hablar en lenguas. Pero si eso que era algo que ellos consideraban que era muy espiritual, y ese era el problema que tenían ellos, no el problema, digamos, la confusión que tenían ellos. Aún eso que era muy espiritual a la vista de ellos, no estaba siendo de edificación, entonces debían evitarlo, les dice Pablo. Por muy espiritual que parezca algo que se haga en la iglesia, si no resulta para edificación, probablemente ni sea realmente tan espiritual y no debe hacerse. ¿Entendemos, hermanos, entonces en qué consiste? Empezamos a entender en qué consiste esto del principio de la edificación. Y quisiera que leamos algunos versículos por fuera de Corintios, que nos hablan claramente de esto y nos van a ayudar a afirmarnos en esto que estamos pensando. Efesios capítulo 2. Es un texto que hemos considerado al principio de todo este estudio, que les estoy hablando de allá por el mes de julio probablemente, ¿no?
Efesios capítulo 2, 20, 21 y 22. Fíjense cómo habla, repite la idea de edificación, de edificio, que esa edificación debe avanzar, que debe crecer, ¿no? Dice, viene hablando de la iglesia y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Acá en 3 versículos lo repitió como 4 veces el tema. Damos vuelta a la hoja, vamos al capítulo 4, versículos 15 y 16. Donde dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y ahí viene hablando de la tarea, del servicio, del ejercicio de los dones, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Volvamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Este va a venir bien para lo que decíamos antes, que por ahí que hace que el énfasis no está tanto en el profetizar, sino en la edificación. Porque el que profetiza, habla de la profecía y el conocimiento, la ciencia, fíjense lo que dice acá. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, aún aquello que Pablo decía que era muy importante, aún más que el hablar en lenguas, que era el tener conocimiento, el conocimiento por sí solo envanece, pero el amor edifica. Y quisiera ver el 10:23, que es el que leímos al comienzo, que tiene que ver con esto, por eso reflexionamos también en el devocional, ¿no? Todo me es lícito, decimos los creyentes. En el Señor todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, si es lícito, pero no edifica, ¿qué debo hacer? Aun cuando sea lícito, pero no me edifica a mí ni edifica a la iglesia, ¿qué debo hacer? Evidentemente, no debo hacerlo, justamente. De eso se trata. Entonces, hermanos, el principio de la edificación. Y un versículo más en 1 Tesalonicenses, que ahora les digo el versículo exactamente cuál, en el capítulo 5. ¿De quién es tarea esto de edificar? ¿Quién está involucrado en edificar? En que las cosas sean y se hagan para edificación. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué dice el versículo 11? 1 Tesalonicenses 5:11. Alguno léalo, por favor. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien, hermanos. Esto es tarea de todos en el cuerpo del Señor. Cada uno en el lugar que tiene en el cuerpo. Pero dice, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como ya lo hacen los tesalonicenses, lo estaban haciendo. Nosotros también, bueno, es una tarea que debemos tener a la vista y un principio que debe ser rector en nuestra vida de iglesia. Las relaciones en el cuerpo, en la iglesia, no serán las correctas si no hay un ejercicio adecuado de los dones espirituales. Los dones espirituales no serán correctamente ejercidos si no se lo hace con amor. Y el amor no es correctamente expresado y manifestado si no resulta en edificación de la iglesia. El problema de los creyentes en Corinto era que le gustaban los dones que tenían alta exhibición y apariencia de mucha espiritualidad, destacándose entre ellos el don de hablar en lenguas. Lo cual, cuando leemos la carta, los ponía en una situación como de competencia interna. De quién era el que hablaba más en lenguas. En una situación de desorden. Ustedes leyeron el capítulo 14, se habrán dado cuenta, es una situación de desorden dentro de la congregación.
en una situación de cometer errores que carcomían la iglesia. Estaban empezando a recorrer el camino inverso al deseado. Y hermanos, el real problema no es el hablar en lenguas, sino aquello, sea lo que sea, que carcome y no edifica. Nos damos cuenta, ¿no? El problema es aquello que carcome y no edifica, sea lo que sea. Así que tengamos presente este principio de la edificación. Vamos construyendo sobre lo que ya venimos hablando. Vamos avanzando sobre lo que ya hemos ido transitando. Bueno, hermanos, el principio de la edificación debe regir, debe guiar nuestra mente, y todo lo que hagamos, aun cuando sea bueno, aun cuando sea lícito, si no edifica, no lo hagamos. Escojamos entre lo bueno y lo mejor. Lo bueno quizás no edifique, lo mejor es bueno y a su vez edifica a los demás. Que el Señor nos guíe y que el Señor nos bendiga para que podamos tener conciencia de esto en nuestras relaciones interpersonales en la congregación y también en el servicio que hacemos al Señor.